Amigos y amigas viajeros, buenos días. El sol ha amanecido sobre el mar Mediterráneo y nosotros dentro. En la tarde de ayer hemos llegado al italiano puerto de Bari y comenzamos un precioso crucero con espíritu atlántico recorriendo el Mediterráneo. Pretendemos bajar el Adriático, doblar en el estrecho de Kíthera y meternos dentro del Egeo y de las islas griegas. Allí conoceremos muchos de los recuerdos de la primera época de nuestra civilización, la que crearon los griegos, y luego recorreremos de nuevo el camino de regreso otra vez al Adriático para recorrer también Corfú, Dubrovnik y al final Venecia. Promete ser un precioso viaje lleno de cielo y mar azul. Les invitamos a seguirnos. Planteamos este viaje de la manera más cómoda posible y para ello utilizamos un vuelo especial de la compañía Privilege Style que nos condujo directamente desde el aeropuerto de Vigo hasta el puerto italiano de Bari. Apenas habían transcurrido 3 horas y ya avistábamos la azulada costa del mar Adriático y en sus orillas la próspera ciudad de Bari, desde donde partiría nuestro crucero. Además de su importante estación marítima que la compañía MSC Crociere utiliza como segundo puerto de embarque en el mar Adriático, la ciudad no ofrece nada especialmente destacable desde el punto de vista turístico. Tras los pertinentes trámites de embarque nos incorporamos al moderno y muy confortable navío MSC Musica de 92.409 toneladas y casi 300 metros de largo, donde junto a otras 2.600 personas de pasaje y una tripulación de casi 1.000 personas, nos disponíamos a pasar los próximos 8 días. A las 6 de la tarde ya navegábamos por las aguas del Mediterráneo oriental, azules y plácidas como el mismo cielo. Aprovechamos estas primeras horas de navegación para ir tomando conciencia de los servicios que este hotel flotante nos podría ofrecer en las plácidas horas de sol y navegación. Piscinas, jacuzzi, tenis, minigolf, así como las imprescindibles tumbonas que nos permitirán tostarnos un poquito al sol. Tras dejar atrás el tacón de la bota de Italia y con ella el mar Adriático, nos adentramos en el Jónico, acercándonos al Peloponeso. Sobre las 12:30, nuestro segundo día, fondeamos en la rada del puerto griego de Catacolón, antesala de la ciudad de Olimpia. Compartíamos la parada con otros 2 imponentes cruceros que, como nosotros, tratarían de descubrir cómo nacieron las Olimpiadas y todas las maravillas que el genio Fidias y sus contemporáneos nos legaron en este lugar. En minutos, con gran agilidad, las lanchas de salvamento del Musica, de 100 en 100, nos iban acercando hasta el puerto. Para muchos pasajeros suponía la primera experiencia de bajar a puerto utilizando los tenders del barco. Con este término se denominan a los barquitos de aproximación desde el buque en la bahía hasta el puerto. Al separarnos del costado de nuestro buque, pudimos contemplarlo en todo su esplendor. Realmente el MSC Musica es un barco muy bello. A nuestro destino. Ya en el puerto, en unos autocares, nos dispusimos a dejar el puerto de Catacolón y a desplazarnos hasta las ruinas de Olimpia, situadas a 25 kilómetros de aquí. Catacolón ofrecía la estampa de una bella y confortable villa mediterránea con un aparente buen nivel de vida. Al final del camino llegamos a Olimpia, una ciudad de la antigua Grecia del Peloponeso. Se encuentra al pie del monte Cronio, en el lado derecho del río Alfeo. Atravesando un puente nos situamos frente a un gran panel a todo color sobre el cual Nikos, nuestro guía ateniense, nos explicó los principios y fundamentos de Olimpia. Nos cuenta que eran 3 los templos o santuarios en Olimpia,
El primero a Zeus, dios máximo, el segundo a Hera, esposa de Zeus, y lugar donde hoy día se enciende la antorcha olímpica, y el tercero a Cibeles, la madre de los dioses. Además, había más de 500 estatuas de bronce correspondientes a otros tantos héroes olímpicos que en la época medieval todas terminaron en hornos fundiéndose para hacer armas. Actualmente solo se conservan sus pedestales. Nos cuenta Nikos que quizás la pieza fundamental de esta ruina sea el Stadion. En él, los atletas competían completamente desnudos como signo de dignidad, considerando impuros a los extranjeros que lo hacían vestidos. Tal situación llevó a prohibir la entrada de mujeres. Olimpia recibe su fama por haber sido en la antigüedad la cuna de los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Se celebraban cada 4 años, y los primeros de los que se tiene constancia tuvieron lugar en el año 776 a.C. Su éxito fue clamoroso. Ininterrumpidamente su celebración se prolongó hasta el año 373 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio decidió su abolición. En total se celebraron 293 Olimpiadas, durante las cuales se establecía un período de paz que nadie osaba perturbar. Tras más de 1500 años de parón, en 1896, el barón de Coubertin restableció las modernas Olimpiadas, de las que, hasta nuestros días, tan solo se han desarrollado un total de 28 Juegos. Esto nos permite valorar la gran importancia que tuvieron las 293 Olimpiadas, realizadas sin interrupción en la antigüedad durante 12 siglos. Y llegamos al Stadium. Este era el centro vital que daba toda la importancia a Olimpia. Solo los atletas más capaces podrían competir aquí. Accedían al estadio por un túnel que salía en la mitad de la pista, mostrándolos como héroes. La capacidad total de espectadores era de 45.000 personas, todos de pie y solo varones, dada la exigencia formal de competir completamente desnudos. Solamente en medio de un lateral se ubicaba un estrado para albergar a jueces y sacerdotes. La longitud de la pista es de un estadio, medida que corresponde a 600 pies antiguos, lo que equivale a 192 metros. Los vencedores de las pruebas se convertían en semidioses, se les levantaba una estatua de bronce y gozaban de grandes prebendas. Si algún atleta se atrevía a hacer trampas, era expulsado de por vida y su nombre se exhibía en lugares públicos para su vergüenza y la de su familia. En este punto se hallaba el templo de Zeus, el mayor templo de todo el Peloponeso. Construido en orden dórico, con 6 columnas en fachada y 13 a los lados, cuyas dimensiones son 64 por 27 metros. Fue realizado por Libón de Helíede entre los años 470 al 456 a.C. Según el mito, esta región pertenecía a los Pisatas, cuyo rey era Enomano, y su hija Hipodamia se casó con Péocle, que dio el nombre al Peloponeso. Residía en el Altis, recinto donde se encuentra el templo. En la cella se encontraba la famosa estatua de Zeus, realizada por el genial Fidias. La estatua tenía 12 metros de alto y representaba a Zeus sentado en un trono, portando el cetro en su mano izquierda y una Nike o Victoria con alas a su derecha. Fidias comenzó a trabajar en la estatua alrededor del año 440 a.C. Los años anteriores había desarrollado una técnica para construir estatuas enormes en oro y marfil. Esta fue realizada erigiendo un marco de madera, en el cual, a modo de cubierta externa, se colocaron hojas de oro y marfil. Este es el arco principal que daba acceso al Stadium. A partir de aquí, un corto paseo por donde accedían las 45.000 personas que contemplarían los Juegos. Saliendo del Stadium encontramos el templo de Hera, templo dórico de gran perfección. Aquí se halla el altar de Hera, lugar donde se realizan los sacrificios de animales. Sobre este mismo altar, en la actualidad, se realiza la solemne ceremonia de la llama olímpica. Frente a él se erigía el Filipiodi, levantado en honor de Filipo de Macedonia.
La palestra era la escuela de lucha en la Grecia antigua. Los eventos que no requerían mucho espacio, tal como la lucha y el boxeo, se practicaban aquí. Funcionaba independientemente a los gimnasios públicos o como una parte de uno de ellos. Una palestra podía existir sin pertenecer a un gimnasio, pero ningún gimnasio podía existir sin tener una palestra. Los suelos y paredes de la palestra eran adornados con famosos atletas, dioses y héroes, tales como Apolo, Hércules y Hermes, o incluso Eros. El Museo de Olimpia se encuentra instalado en un discreto edificio moderno frente al recinto olímpico. Ofrece un panorama único del arte griego gracias a los objetos encontrados durante las excavaciones de Olimpia. En él se representa todo el arte del primer milenio antes de Cristo, con las escuelas de Fidias y Praxiteles. Con mármol traído desde cerca de Atenas se crean grupos escultóricos de máxima perfección. Aquí se rinde culto al individuo, auténtico centro de la escultura del mundo griego. Muy destacables son sus grupos de centauros, tan enraizados en toda la mitología de este pueblo. Posiblemente motivado por la falta de modelos en la vida cotidiana, mientras al hombre se le representa casi siempre desnudo, a la mujer se la oculta sutilmente bajo una suave túnica de gasa pegada al cuerpo, permitiendo que la imaginación complete la imagen. Praxíteles fue el más renombrado escultor clásico ático del siglo IV a.C. Con su obra, la escultura griega evoluciona desde el clasicismo hasta una especie de anticipado maneirismo, al acentuar el sensualismo. Este grupo escultórico, creado en 343 a.C., representa a Hermes con Dionisio, un bello joven desnudo de pie y un niño también desnudo, sujeto en su brazo izquierdo. Ambos están apoyados sobre el tronco de un árbol, del que pende un manto con drapeados. Resulta destacable también la perfección de las formas visto de espaldas. Paseando por su galería de hombres ilustres, de filósofos y de guerreros, de toros, de centauros y de dioses, dimos por finalizada la visita a este pequeño pero súper interesante museo de la ciudad de Olimpia. La azulada luz mediterránea del amanecer sobre el mar Egeo nos halló sorteando suavemente las islas Cícladas, que como grandes portaaviones, también azulados, iban apareciendo por decenas frente a nuestros ojos. Nada interrumpía esta paz sobrenatural que parecía pactada con los dioses helenos. Poco a poco el sol fue venciendo al azulado amanecer y nuestro barco se encamina hacia Santorini, isla principal de un pequeño archipiélago circular formado por islas volcánicas, localizadas al sur del mar Egeo, a unos 200 kilómetros al suroeste del territorio continental griego. Desde un ojo de buey en el interior de nuestro barco ya veíamos cómo los pequeños pesqueros regresaban a puerto y a la cantidad de autocares que aguardaban la llegada de los pasajeros de nuestra ciudad flotante para llevarles a conocer la isla. Desde el pequeño puerto de Atinios comenzó lo que sería una preciosa excursión por los coloristas pueblos de la isla de Santorini. Alcanzada la cima de la ladera, comenzaron a aparecer ante nuestros ojos pueblecitos blancos con pequeñas cúpulas azules y verdes e irregulares campos de cultivo que conforman el paisaje de la isla. De pronto ante nosotros apareció un pueblo increíble, absolutamente colgado de la ladera sobre el mar. Habíamos llegado a la segunda ciudad más grande de Santorini, el bellísimo pueblo de Oia. En su plaza central se eleva su catedral griego-ortodoxa, con su cúpula azul añil y su clásico campanario de 6 elementos escalonados. Oia, que se pronuncia Ia, es el más famoso de los pueblos de Santorini. Es conocido en todo el mundo por su vida tranquila y sus fantásticas puestas de sol. Es sin duda la más bella y pintoresca de las aldeas de la isla. El pueblo está situado en la parte superior de un impresionante acantilado y ofrece una espectacular vista sobre el volcán Palia y su isla Tirasi, que antes de la explosión del volcán
formaba parte de esta isla. Ia está situado en el norte de la isla, a 11 kilómetros de la capital, Fira. Es un entrañable pueblecito tradicional, lleno del encanto que le confieren sus callejuelas estrechas, sus blancas casitas de 1 a 2 plantas y como colgadas del aire, sus interminables abigarramientos de tiendas de todo tipo, buchigangas, pinturas, joyas, artesanía, sus bares y pequeños restaurantes, así como la permanente sonrisa de sus muy típicos habitantes. Sobre su litoral más cercano aparecen pequeños islotes de rocas, vestigio seguro de la gran explosión. Y destacando sobre el impecable blanco de los tejados, cúpulas y ventanas de color azul añil que nos señalan el gran número de iglesias ortodoxas que existen en la aldea. Con la llegada de cada vez más turistas, el pueblo perdía parte de su encanto y debíamos perdernos por las escalantes callecitas ladera abajo. Así descubrimos esta maravilla de iglesia que podría figurar en los cientos de postales que muestran a Santorini a todo el mundo. A sus pies el sol iluminaba las casas de la aldea. Había comenzado muy temprano con la salida del sol. Sobre las 10 continuamos nuestro recorrido hacia Fira, la capital de la isla. Sorprendía ver durante todo el camino tantas cúpulas azules anunciando iglesias. Hasta más de 300 existen en la isla. La razón de tal proliferación se halla en las grandes prebendas que aquí obtienen los terrenos colindantes a las iglesias. Electricidad gratis, rebaja de impuestos, etcétera, etcétera. En media hora nos plantamos en Fira, la más importante de las aldeas y capital de la isla. Cuenta con algo más de 1.600 habitantes, cantidad que durante la larga temporada de verano, aquí desde abril a octubre, puede llegar a multiplicarse por 10. Se alza sobre el borde de un impresionante acantilado de 260 metros de alto, desde donde se disfruta de una magnífica vista del volcán sumergido. Posee una bonita y completamente restaurada iglesia mayor, por supuesto católica ortodoxa griega. Su interior, como en todas las iglesias ortodoxas que a lo largo del mundo hemos visitado, aparece absolutamente repleta de murales y pinturas sobre todas sus paredes y techos. Aunque claramente moderno, su iconostасio resultaba destacable. Sobre este plano podemos explicar la historia de esta isla. Santorini es en esencia lo que queda de una enorme explosión volcánica acontecida hace 3.500 años, haciendo desaparecer gran parte del territorio y provocando la creación de la caldera geológica actual. Su espectacular belleza, junto a una animada vida nocturna, la han convertido en uno de los principales destinos turísticos de Europa. Sus construcciones tienen un aire oriental, con casas blancas y marcos de ventanas y puertas en azul. En el centro, una gigantesca laguna rodeada por 3 lados por altos acantilados de unos 300 metros de altura. Las pendientes de la isla descienden desde lo alto del acantilado hasta el circundante mar Egeo. En el cuarto lado, la laguna está separada del mar por una isla mucho más pequeña llamada Terasia. Las aguas en el centro de la laguna tienen una profundidad de unos 400 metros y los puertos están todos al borde de la laguna. Fira, la capital, cuelga de lo alto del acantilado sobre la ladera que desciende hasta la laguna.
Disfrutemos por unos instantes del colorista, variado y superturístico ambiente de esta aldea especial. La estratégica situación sobre lo alto del acantilado otorgó a lo largo de la historia grandes beneficios logísticos por su posición militar y defensa de tempestades. Pero todo tiene su contrapunto, y en la actualidad el mayor capital de Santorini es el turismo, y este paga en incomodidad el subir y bajar desde el puerto hasta Fira o viceversa. 3 son las opciones que se ofrecen a tal fin. La primera, hacerlo a pie, por un bello pero duro paseo, bajando o subiendo escaleras por más de media hora. La segunda, hacer lo mismo, pero a lomos de uno de los cientos de burros que se agolpan al principio y al final del paseo, asumiendo algún que otro riesgo. Y por último, el más práctico, pero nada romántico, funicular, que en solo 10 minutos de vuelo y quizás alguno más de cola, nos transportará por los aires de un extremo a otro. Próximos a la hora de comer, nuestro barco, el MSC Música, puso rumbo a otra de las mejores joyas de estas preciosas y tan cultas islas Cícladas, la mítica Mykonos. Cuando bajamos a tierra, ya la noche había desenvuelto su manto sobre la isla. Un viejo marinero, junto a su barca varada sobre la playa, se afanaba en asar un pulpo. Mykonos es la más conocida de las islas del Egeo, de las islas cíclicas. Por la mañana estuvimos en Santorini, un espacio precioso, pero la noche más famosa y con mucho merecimiento es esta de Mykonos. Calles y calles cruzándose en las que se respeta el color blanco, el azul y a veces, en plan muy revolucionario, el verde clarito. Nos asombra ver cómo es una noche tan divertida, tan cosmopolita y tan universal como la de este Mykonos tan cuidado. Sigan, vamos a visitarla juntos. Mykonos es una isla griega perteneciente a las Cícladas, situadas entre Tinos al noroeste, Siros al oeste, Paros al sudeste y Naxos al sur, y con una superficie de 86 kilómetros cuadrados. El suelo de la isla es mayoritariamente granítico y sufre una importante escasez de agua que hace imprescindible su obtención mediante desalación. Cuenta con 6.200 habitantes. La población principal es Mykonos, Chora, situada en la parte occidental. Es una isla cosmopolita, famosa entre los visitantes de la jet set internacional que pasan aquí sus vacaciones. También es considerada uno de los paraísos gays del Mediterráneo,
aunque en los últimos años ya no tiene el glamour de antaño. Los atractivos principales son sus magníficas playas, la sorprendente vida nocturna y su proximidad a la isla de Delos, llena de tesoros arqueológicos. Probablemente esta es la razón que trajo a los primeros turistas a Mykonos. Es el lugar de vacaciones más conocido de Grecia y también el más caro. Últimamente está muy masificado, sobre todo en verano, y la calidad del servicio a los turistas ha bajado considerablemente. Según la mitología griega, en Mykonos tuvo lugar la batalla entre Zeus y los gigantes. Probablemente los balcones y ventanas, mezclados con el verde y el rojo de sus plantas, son quienes consiguen esta sensación de cálido acogimiento que nos conecta esta pequeña isla y el respeto colectivo por el urbanismo responsable. Todos los edificios de la misma altura, todos en color blanco, combinados mayoritariamente con el azul, y ni un solo letrero que distorsione esta gran armonía de gusto y color. Los comercios internacionales de mayor prestigio se han integrado en la noche de Mykonos, formando parte de sus nocturnas ofertas de ocio. Y a su lado, decenas de iglesias ortodoxas, unas junto a otras, abiertas y dispuestas al culto todas las noches, ofrecen la belleza de sus iconostasios, unos antiguos y otros modernos. Aquí conviven varias épocas juntas: la antigüedad, la época feudal y hasta la modernidad simultáneamente. En primer lugar está el pueblo de Mykonos, compuesto de casas cúbicas de color blanco con sus puertas y ventanas en color azul y sus calles estrechas y culebreantes, presentando en cada vuelta visiones de una aldea detenida en el tiempo. Abundan las flores que cuelgan de los balcones o crecen junto a las puertas, generalmente hibiscos rojos, granates y rosados, y también geranios en tonos similares. Se cuentan que las calles han sido diseñadas así desde un pasado remoto, para lograr que la brisa que llega del mar pierda fuerza y permita transcurrir a los habitantes sin sufrir los fuertes vientos en invierno. Entrar en la ciudad es penetrar en un mundo muy homogéneo. Solo calles estrechas, casas de 1 o 2 pisos, directamente conectadas a la calle con pequeños espacios donde hay iglesias muy pequeñas y los actos litúrgicos se hacen desde la puerta y el pope se dirige a los feligreses que están en la plazoleta. Estas iglesias constituyen otro atractivo arquitectónico. Son igualmente blancas, con las formas más variadas y con cúpula o techos pintados de azul o de rojo ladrillo. Y en una colina próxima al mar encontramos uno de los iconos de la isla, los molinos de viento. Sus 3 destacadas imágenes en esta noche un poco ventosa desafiaban el viento con su hidalga figura. Este conjunto de formas blancas, casas planas, iglesias y molinos dispersos en las colinas constituyen cuadros que se anticiparon por siglos a las concepciones cubistas de Picasso o a su precursor Cézanne. En el barrio denominado Pequeña Venecia, cuyas terracitas abalconadas se cuelgan sobre el mar, cada noche los restaurantes se llenan de turistas que se arrullan con su sonido. Nuestra alegre noche griega en la célebre isla de Mykonos se iba prolongando sin recato. La gente joven, más diversa y cosmopolita, seguía llenando su enorme laberinto de callejas, tiendas, restaurantes y bares de copas. Pero lo más destacable nos seguía pareciendo la gran cantidad de gente que animaba sus calles. Mientras tanto, ajenos al bullicio y a la diversión de sus turistas, la escasa población estable de la isla continuaba con sus labores cotidianas. Al cuarto día, llegando al ecuador de nuestro crucero, a primera hora de la mañana, nuestro barco, el MSC Música, atracaba en el puerto helénico del Pireo. Se agradecía, por fin, atracar directamente a un muelle y no tener que utilizar los incómodos tenders. El Pireo es una ciudad del sudeste de Grecia, situada en el Nomo, departamento de Ática, a orillas del Golfo de Egina. Hace 25 siglos ya era el puerto de la antigua ciudad de Atenas y fue elegida para funcionar como puerto moderno cuando esta ciudad fue refundada
en 1834. Es uno de los más activos e importantes de Grecia, así como el puerto de referencia para la navegación por las islas del mar Egeo, y también una importante escala para las principales compañías navieras de Oriente Próximo. Actualmente su población sobrepasa los 250.000 habitantes y puede considerarse la tercera ciudad de Grecia tras Atenas y Tesalónica. En la actualidad, pese a la división administrativa que la mantiene como municipio independiente, el Pireo es de hecho el barrio portuario de la ciudad de Atenas, capital del estado. El Pireo es un promontorio rocoso con 3 puertos naturales, el más grande ubicado en el noroeste, que sirve como importante puerto comercial hacia el este del mar Mediterráneo, y los 2 más pequeños son utilizados como propósitos navales. El puerto tiene servicio de transbordadores a casi todas las islas del este de Grecia y muchas del norte y del este del mar Egeo. La parte oeste del puerto es usada para servicios de carga y cubre otra gran área. Nuestra visita panorámica desde el autocar al Pireo continuó paralelo a la costa, pasando junto a playas y marinas y adentrándonos en la ya moderna, aunque tan antigua, ciudad de Atenas. Pasamos ahora junto al templo de Zeus, conocido como templo de Adriano, pues fue este emperador, en el año 150 a.C., quien ordenó su construcción, dedicándolo a Zeus, el rey de los dioses. El templo fue construido en mármol del monte Pentélico y medía 96 metros de largo y 40 metros de ancho. Constaba de 104 columnas corintias, cada una de 17 metros de alto. Actualmente en estas ruinas solo se conservan 15 de estas columnas. La 16ª fue derribada durante un temporal en 1852 y está todavía tendida donde cayó. El principal estadio de Atenas es el estadio Panatenaico. Se construyó en el siglo IV a.C. para celebrar las competiciones de Panateneas. Durante muchos siglos estuvo abandonado hasta que en 1895 el griego Georgios Averov lo restauró completamente para que pudiera utilizarse como sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Tiene una capacidad para 70.000 personas. En las Olimpiadas de 2004 se celebraron aquí las competiciones de tiro de arco y la llegada del maratón, y también fue utilizado en la clausura. Pasamos frente al edificio de la Presidencia del Gobierno y antigua residencia de la actual reina de España, doña Sofía, cuando vivía aquí con su familia real. Sobre una plaza contigua admiramos un original discóbolo construido con láminas de vidrio verdes. La plaza de Sintagma marca el corazón de las Atenas modernas y en ella se sitúa el Parlamento, bello edificio de estilo neoclásico, y el monumento al soldado desconocido. Haciendo guardia permanente frente a sus garitas, podemos observar a la Guardia Nacional con su original uniforme que incluye una chocante minifalda sobre leotardos blancos. La avenida que continúa hacia la Acrópolis está repleta de bellos edificios neoclásicos, como la Academia, con sus estatuas de Platón y de Sócrates. Seguido la diosa Atenea, y a su lado Apolo, dios de la música, portando la lira en sus manos. Y para finalizar, el edificio de la universidad. Por último pasamos frente al conocido Arco de Trajano, decorado con pilares de estilo corintio. Fue construido por el emperador romano Adriano en el año 132 de nuestra era para marcar los límites de las 2 partes de Atenas, la parte vieja, ciudad de Teseo, y la parte nueva, ciudad de Adriano. Y llegamos a la Acrópolis de Atenas, probablemente uno de los más destacados monumentos de la humanidad. A sus pies veíamos desarrollarse toda la capital griega. Y justo bajo nosotros, el templo de Hefesto, Vulcano, conocido como el Tesión, porque en su friso se representan las hazañas del héroe Teseo.
Fue construido por orden de Pericles en el siglo V a.C., en estilo dórico, y tiene la proporción clásica, es decir, 6 por 13 columnas que se conservan en perfecto estado. Por la vía sacra atravesamos los propileos o antepuertas, importantísimos templos encargados por el estadista Pericles al arquitecto Mnesicles en el año 437 a.C. A través de ellos se accedía a las grandes obras de la Acrópolis. La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de las acrópolis griegas. Es una roca plana en la parte superior que se alza 156 metros sobre el nivel de la ciudad de Atenas. La mayoría de los grandes templos fueron reconstruidos bajo el liderazgo de Pericles durante la Edad Dorada de Atenas entre el año 460 y el 430 a.C. Fidias, gran escultor ateniense, e Ictino y Calícrates, famosos arquitectos, fueron los responsables de la reconstrucción que finalizó en el siglo V a.C. Justo en el extremo este se sitúa este excelente mirador sobre la ciudad, con una gran bandera griega presidiendo. Está pegado junto a las murallas originales de la Acrópolis, desde donde se puede apreciar toda la belleza que reside en los tejados de la parte antigua de esta milenaria ciudad construida en la parte exterior de las murallas. Disfrutamos de la anónima estampa de esta iglesia ortodoxa con aire bizantino y de los gloriosos restos del templo de Zeus olímpico, encargado por el tirano Peisistrato en el 530 a.C. Sobre la llanura rocosa se yergue colosal e imponente la mole del Partenón, completamente construido en mármol, sobre un bosque rectilíneo de perfectas columnas dóricas, considerado ya en la antigüedad una obra maestra de la arquitectura griega. Comienza a construirse en el 447 a.C. sobre las ruinas de un viejo templo consagrado a la diosa Atenea. El arquitecto fue Ictino, pero Fidias supervisó personalmente las obras y realizó las esculturas que lo decoraban. Se inauguró en el 438. En 1400 fue transformado en iglesia cristiana, después en mezquita y por último en depósito de municiones, conservando sin embargo la mayor parte de sus mármoles. El dogo veneciano Morosini en 1687 abrió fuego contra el templo, que sufrió gravísimos daños provocados por el impacto del cañón. En 1930 se restauró la entera columnata norte. Sin embargo, los trabajos de restauración duran hasta hoy. Frente al Partenón se conserva el Erecteion o templo de las Cariátides. En la última construcción realizada en la Acrópolis, un templo jónico de modelo especial levantado por Mnesicles. Se trata del sucesor del antiguo templo de Atenea Polias, cuyas anomalías en la planta evoca y repite. La parte principal se orienta al levante e incluye el recinto de culto de Atenea, incomunicado de otros 3 colocados a su espalda y dedicados a Poseidón. Por el lado oeste una fachada plana con columnata incrustada en el muro a gran altura, y por el sur el famoso pórtico de las Cariátides, en las que las columnas son sustituidas por figuras de muchachas, dándole al conjunto una imagen de modernidad y una búsqueda de nuevas soluciones arquitectónicas. Este templo jónico será la última obra levantada en la Acrópolis, siguiendo el diseño de Pericles. Sobrados de arte y pendientes de 1000 restauraciones, también sobre la Acrópolis se amontonan bellísimos y muy antiguos capiteles jónicos y corintios, pendientes de que algún nuevo presupuesto público logre incorporarlos a su lugar original. Mirando al sur, al pie de la Acrópolis, se sitúa el Teatro de Dionisio, encargado por Peisistrato en el 534 a.C. En su interior se representaban las mejores obras de teatro. Los protagonistas escondían sus rostros bajo sugerentes máscaras e interpretaban las leyendas y los relatos más emblemáticos. Del antiguo teatro solo se conservan algunos restos. Detrás del teatro y frente a la Acrópolis se halla
el Licabeto o Monte de las Musas, una de las 7 colinas de Atenas. En su cima se encuentra el monumento de Filopapo, construido por los atenienses en honor de Julio Antico Filopapo, príncipe de Siria, que tuvo una carrera muy distinguida como ciudadano ateniense y cónsul romano. El Odeón de Herodes Ático, levantado en el año 161 después de Cristo, con el noble griego Tiberio Claudio Herodes Ático en memoria de su esposa Ana Aspasia. El edificio era un local cerrado que albergaba espectáculos musicales, de ahí el nombre de Odeón. La parte dedicada al auditorium, el koilón, tenía 32 filas de asientos y podía dar cabida a unos 5.000 espectadores. A los asientos se llegaba por 6 escaleras y 5 más para las filas más superiores. El Odeón de Herodes Ático y el Teatro de Dionisio se comunicaban mediante un pórtico de la misma época que el Odeón. Tiene 2 naves de 163 metros de longitud y 17,65 metros de anchura, y forma una galería que corre al lado sur de la Acrópolis. Se llamó Stoa de Eumenes por el nombre de su donador, el rey de Pérgamo, Eumenes II. Nuestra visita a Atenas tocaba a su fin. Con el sol iluminando las montañas que están rodeando a la ciudad, Atenas se refleja sobre las aguas del Golfo Sarónico, hasta las lejanas montañas del Peloponeso, que se alzan detrás de la cumbre triangular de la isla Aegina. Es lógico que esta maravillosa vista haya sido envidiada por dioses inmortales. Así, Poseidón y Atenea compitieron por dar su nombre a la recién fundada ciudad y ser su patrono. Poseidón, dios del mar, clavó su tridente sobre una roca de la Acrópolis e hizo salir un manantial de agua salada y 4 caballos. Dijo que si le elegían a él y llamaban Poseidonia a la ciudad, esta sería la ciudad más potente sobre el mar. Atenea, diosa de la sabiduría, sembró una semilla de aceituna e inmediatamente brotó un olivo, regalo simbólico que significa la paz y la sabiduría. Los habitantes prefirieron el regalo de Atenea y llamaron a su ciudad Atenas. Hasta siempre, Atenas. Nos vamos con la sensación de haberte disfrutado poco, pero prometemos volver. Amigas y amigos viajeros, llevamos 3 días de crucero, comenzando el 4, y nos queda aún hasta el final de semana por delante. La semana pasada les hemos ofrecido parte del mar Adriático y el mar Egeo, terminando ayer en Atenas, la capital de la nación griega. Hoy nos encaminamos ya por el Jónico, subiendo hacia una de las perlas de Grecia, que es Corfú. Seguirán después, ya dentro del Adriático, la bellísima Dubrovnik y por fin Venecia, que se supone será la gran perla de este crucero. Esperamos que todo resulte tan bonito como resultó hasta el día de hoy. Le invitamos a que nos siga. Nuestro crucero continuaba ahora por aguas del mar Jónico. Sin duda, los gallegos somos universales. Ante nosotros, un padre y un hijo pregonaban su gallega procedencia portando sendas camisetas de nuestra selección de fútbol. Comenzaban a rodearnos pequeños islotes verdes que moteaban la superficie azul del mar. Habíamos llegado a la isla de Corfú. En pocos minutos ya estábamos frente a la fortaleza veneciana que defiende a la ciudad vieja en la capital de la isla, llamada también Corfú. La corta escala de nuestro barco realizaría aquí nos aconsejó dedicar nuestro tiempo a pasear por Kirkera o Corfú, capital de la prefectura del mismo nombre. Saliendo del puerto, dejamos atrás el laureado contramaestre Matei Comité de Salzburgo y cruzamos una alameda y nos encaminamos al centro histórico de la ciudad. Según la mitología, Poseidón se enamoró de Córcira, una bella ninfa del río, la raptó y se la trajo a esta isla, que hasta el momento no tenía nombre. En un arrebato amoroso y de felicidad, dio a la isla el nombre de su amada, por cuyo motivo recibe hoy el nombre de Kirkera o Corfú. Hacia el 734 a.C., los corintios del Peloponeso colonizaron la isla.
y en el 435 también a.C. la pugna con la metrópolis significó la alianza de Corfú con Atenas. Siglos más tarde se incorporaría al Imperio Romano de Oriente, que devino durante el medievo en el Imperio Bizantino. En la actualidad se ha convertido en una próspera isla que vive fundamentalmente del turismo, el vino y el aceite. Sus estrechas, largas y rectilíneas callejas crean un ambiente de sombra perfecto para pasear. En su calle principal, repleta de comercios de recuerdos y deliciosas buchigangas, es posible adquirir y probar sus elaborados productos naturales como aceites, cosméticos de aceite de oliva, jabones o este delicioso licor de quinoto, una especie de mandarina que gentilmente nos ofrecieron en esta tienda. Como en todos los lugares del mundo muy frecuentados por turistas o viajeros, los negocios de restaurantes, terrazas y bares de copas proliferan por doquier, en unos lugares con más estilo que en otros. En estas islas, la herencia genética de los señores Pericles, Fidias o Nisicles se hacía notar por el destacable gusto por lo bello. Desde 2005, la principal actividad económica de Corfú es el turismo, que ya existió en la isla desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, la emperatriz Elizabeth de Austria, la conocida Sisi, poseía aquí una villa de recreo llamada Ajillo. Las otras actividades económicas en la isla son la vid y los vinos, las aceitunas y el aceite de oliva, limones, naranjos y quinoto. Esta planta frutal fue llevada desde Japón a Corfú por los ocupantes ingleses a finales del siglo XVIII y en la actualidad el licor de quinoto es muy famoso en Corfú. Trepando hacia la parte alta de la ciudad, pasamos bajo 3 banderas de ropa limpia que atraviesan la calle. Y tras las 2 torres de la iglesia del Carmen, topamos con una larga hilera de anchas escaleras que nos conducirían hasta el Fuerte Nuevo. Se trata de una tosca fortificación construida sobre una colina que domina toda la entrada por la mar a la bahía de Kérkira. Probablemente lo más interesante hubiera sido el paseo exterior por sus murallas, pero el acceso estaba cerrado. Descendiendo del Fuerte Nuevo, pudimos visitar la iglesia católica del Carmen, monumento histórico de 1663, poco conocido en esta ciudad. El interior de la iglesia recoge 2 valiosas pinturas originales y, curiosamente, en el exterior, comparte muro con un muy agradable bar típico. En medio de una céntrica plaza encontramos este pequeño monumento en honor de Kostas Georgiakis, joven estudiante de este pueblo, muerto en Génova, Italia, en aras de la libertad de Grecia. El monumento fue inaugurado en septiembre de 1970, poco después de que Grecia recuperase la democracia. Adentrándonos en la parte nueva de la ciudad, llegamos a la plaza de San Giacomo, alegre y bella plaza ajardinada, que ocupa en 2 de sus 4 lados por edificios administrativos y las dependencias del Palacio de Justicia. Cerrando la plaza y con fachada a San Giacomo y a la calle principal, hallamos el precioso edificio del Teatro Viejo, de estructura neoclásica y que es utilizado para actos protocolarios y recepciones oficiales. El tiempo de la escala del MSC Música en la isla de Corfú tocaba a su fin. Pronto, la presencia de la vieja fortaleza veneciana y de la contrafosa que la rodea nos indicó que estábamos muy cerca del puerto. En un autocar urbano recorrimos los cerca de 2000 metros que nos separaban del lugar donde aguardaba nuestro barco, atracado al muelle de la isla. El camino transcurría paralelo a la línea de la costa, que aparecía poblada de cafeterías con terraza y atractivos restaurantes al aire libre que invitan a largas tertulias tras la cena en las cálidas noches de la isla griega. En el puerto, una curiosa mezcla de barquitos de pesca, de embarcaciones para turistas y de embarcaciones de recreo parecían dormir la siesta al sol de la tarde. El intenso azul del mar destacaba junto a las blancas embarcaciones y reflejaba fielmente sus cascos.
En la línea de costa, desde el Fuerte Nuevo hasta la Marina de Yates, aparecían decenas de pequeños astilleros artesanales donde se crean o se reparan pequeños pesqueros y barcos para turistas. De nuevo nos hacíamos a la mar, ahora abandonando el mar Jónico y dispuestos a ser engullidos por el mar Adriático, camino de la costa dálmata.